Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, nueva sesión con un senador del norte chico de la región de Coquimbo, el senador Sergio Alfredo Gaona Salazar. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal, Sergio Tocayo? Y además Tocayo por los dos nombres, pues Sergio Alfredo también. Así que un gusto de Ah, saludarlo y estar aquí en el programa. así se da esta coincidencia para conversar hoy día también en el canal del Senado. Con usted no habíamos dialogado, pero usted estuvo en la Cámara de Diputados. ¿Qué diferencia hace entre la Cámara y el Senado? Bueno, las dos instancias son muy importantes para Chile. Sin duda, lo que es la Cámara de Diputados es relevante desde la perspectiva legislativa, pero sobre todo de la perspectiva fiscalizadora de los órganos y acciones del Estado. Y el Senado, yo te diría, Sergio, que es un poco más reflexivo. Quizás es una cámara bastante política, pero es bastante más reflexiva, se conversa más. Yo la diferencia que he notado es que tus argumentos se escuchan y hay posibilidades de convencer al otro o convencer al que está en la otra vereda política. Yo creo que eso sí, en el Senado yo lo he percibido, a diferencia de lo que me tocaba en la Cámara de Diputados, por lo menos los periodos que ahí me tocó, donde en realidad, por muchos argumentos que tenías, después llegado el momento de las votaciones, privilegiaba la posición de cada uno. En cambio, aquí en el Senado, yo diría que hay más escucha. Hay más escucha y eso me agrada. ¿Se entienden bien los militantes de la UDI como usted, con Renovación Nacional, con Evópoli y con los republicanos también? Mira, yo por lo menos por mi parte, sin perjuicio de las diferencias que podamos tener en cuestiones accesorias, porque lo principal yo creo que tenemos muchas coincidencias. Yo no he tenido ninguna dificultad y me entiendo bastante bien, y no solo con la gente de mi coalición, también me entiendo bastante bien con la gente de la democracia cristiana, con la gente del Partido Socialista, el Partido por la Democracia. Me cuesta un poquito más con el Partido Comunista, pero en general hay buen entendimiento, por lo menos aquí en el Senado. Ahora, usted ha tenido distintas responsabilidades, fue, entiendo, intendente, ha sido diputado y ahora senador. ¿Qué le entusiasma más como para ejercer un cargo político? Bueno, yo creo que, Sergio, cada cosa tiene su tiempo y su afán. Yo creo que el camino recorrido desde ser intendente, luego diputado y senador, me parece que es el correcto. Si tú me preguntas a mí cuál de las tres áreas más me ha gustado, a pesar de que recién estoy empezando en el Senado, todavía falta poder tener un poquito más de experiencia en este ámbito como para poder tener algún nivel de comparación, pero a mí el trabajo más ejecutivo, el trabajo de intendente, fue como que más satisfactorio hasta este minuto, digamos, en términos de las posibilidades reales que tiene uno de contribuir al desarrollo y al crecimiento y la solución de los problemas de la gente. Yo creo que el cargo de intendente, efectivamente, eso tiene mucho más implicancia. Ahora, sin perjuicio de ello, si tú me preguntas hoy día, ¿volvería a ser intendente? Probablemente no. Probablemente ya es un camino recorrido y el Senado es una buena instancia también para ir materializando desde la perspectiva de la formulación de políticas públicas a través de las leyes, poder ir materializando todas aquellas cosas que como intendente efectivamente por distintas razones, sobre todo legislativas, no era posible llevar adelante. Yo creo que es un buen recorrido, es un buen derrotero desde intendente, ser después diputado y posteriormente senador. Pero yo te diría que de las tres me quedo con el cargo de intendente de la perspectiva de que efectivamente tú tienes herramientas concretas para poder generar cambios importantes en la gente. Ahora, de su actividad profesional, ¿qué extrae para aplicar en el mundo de la política? Mira, la verdad las cosas que yo tengo varias profesiones y también algunas maestrías. Y yo te diría que en el ámbito de la administración es cómo se aplica la política, el uso eficiente de los recursos que uno tiene disponibles, sobre todo el recurso tiempo, que yo creo que es el más escaso que tenemos nosotros. Por otra parte, también estudié obstetricia como primera profesión original, digamos, lo de juventud y el aprecio por la vida y por los derechos de las personas, sobre todo los derechos humanos, son temas que a mí me importan muchísimo y esa experiencia recogida
en ese pasar por esa profesión a uno lo hace también entender de mejor manera lo que es la vida y lo que significa cuidar de la vida y de los derechos de las personas. Y por otra parte, en el ámbito de la educación, que me tocó, soy licenciado en educación y además fui rector de centros de formación técnica, institutos profesionales en varias sedes del norte del país, también esta idea de usar la pedagogía para poder explicar a las personas cuál es nuestra tarea, nuestro rol, y cuándo los problemas se pueden resolver y cuándo no se pueden resolver, o cuándo está dentro de nuestra facultad de resolver o no resolver una situación determinada. Sobre todo cuando me toca recorrer las localidades interiores de mi región y las poblaciones de las ciudades más grandes, tanto La Serena, Coquimbo, Valle, pero también comunas como Combarbalá, Punitaqui, Canela, Yapel, Salamanca, Los Vilos, La Higuera, Paiguano, Andacollo, en fin, Montepatria, tantos lugares que es bueno que uno tenga esa condición pedagógica para poder explicar cómo poder enfrentar los problemas, cómo poder ir buscando soluciones, a quién recurrir, explicar cómo funciona el Estado, cómo funcionan las instituciones y explicarle a las personas de qué manera, de la mejor manera en que pueden ir resolviendo sus problemas de agua potable, de pavimentación de calles, porque uno como parlamentario no lo puede resolver, no está entre nuestras facultades, pero sí uno puede orientar, enseñar, explicar a la gente cómo ir haciéndolo para que las autoridades vayan tomando en cuenta las consideraciones que tienen las personas para solucionar los problemas de cada una de las localidades. Yo creo que la pedagogía me ha servido muchísimo en eso. Ahora, usted, senador, es partidario de un desarrollo sustentable, una política que ya se ha extendido, digamos, en todo el mundo político, pero del punto de vista, digamos, de la región de Coquimbo, del norte chico, ¿cómo encuentra usted que ha sido el manejo de los recursos, por ejemplo, en la agricultura o en la minería o en la pesca, para un medio ambiente que sea mucho más propicio para una mejor vida para los habitantes de esa región? Mira, precisamente cuando uno entiende el desarrollo sostenible como esta triada de elementos, como la protección ambiental por una parte, pero vinculado al crecimiento económico y por supuesto al desarrollo de las personas, con esta mirada un poco más global y no tan individual de algunos de los aspectos del desarrollo sostenible, nos permite ir analizando cuál es la situación que tenemos en nuestra región. Nuestra región tiene características importantes de multiproducción o de multiactividad económica. Tenemos por una parte la minería, es una región con profunda vocación minera, no solo la gran minería, como el caso de la provincia del Choapa, en la comuna de Salamanca, sino también la mediana minería y la pequeña minería y la minería artesanal. Y además, históricamente esta región ha estado vinculada a la minería. Pero también nuestra región se dedica a la agricultura. Y evidentemente allí también hay agricultura a gran escala, con agricultura de exportación, pero también hay mediana agricultura y también hay agricultura familiar campesina. Entonces, no es un tema fácil llevar adelante el desarrollo de la agricultura. Y de otra parte también tenemos el turismo, tenemos los servicios, tenemos la pesca, la acuicultura, en fin, es una región multiproductiva. Y evidentemente eso demanda de la propia región un gran uso de recursos naturales. Y por supuesto que tenemos algunas dificultades, como por ejemplo con el uso del agua. Y en el uso del agua, no pensando solamente en el agua que extrae la minería, sino también el agua que usa la agricultura. Creo que, si bien es cierto, hoy día nosotros somos bastante eficientes en la región para el uso del recurso hídrico, quizás el uso prolongado por mucho tiempo y el aumento, no sé si de llamarlo indiscriminado, pero sí fuerte aumento de la superficie plantada a pesar de la escasez de agua, creo que ha traído complicaciones. Y eso evidentemente genera dificultades con la convivencia relacionada con los sistemas de agua potable rural, por ejemplo, o con el agua para los pequeños agricultores. También ahí tenemos una dificultad no menor. Por otro lado, también el mismo uso del recurso hídrico en todo lo que se relaciona con la minería. La minería es un gran consumidor de agua también, y ahí tiene que haber un equilibrio bien adecuado con la pequeña agricultura y con el agua para el consumo humano, como en el caso de la provincia del Choapa. Y si uno finalmente toma todo el uso de los recursos, evidentemente de que nuestra región está, yo no digo que estemos en un punto de inflexión o un punto de extremo grave, pero sí estamos en un punto de vulnerabilidad que no es menor y que hay que preocuparse y hay que ocuparse.
sobre todo con el abastecimiento de agua. Hoy día nuestra región tiene que pensar claramente en nuevas fuentes de abastecimiento. A mi juicio, la desalación de agua es un importante recurso que podemos empezar a utilizar no solo para el consumo humano, que es lo primero que hay que asegurar, por supuesto, sino también para el uso en la industria minera, como ya se está haciendo, y también, por supuesto, en la agricultura. Por lo tanto, los temas de agua son temas relevantes y eso tiene que ir amarrado con la protección de ciertos recursos, en este caso del agua, que es el principal recurso y escaso que tenemos en la región y que además es usado por toda la actividad económica, por todas las actividades económicas de nuestra Ahora, región. ahí hay un matiz también porque, bueno, los pequeños agricultores se quejan de que los peces más grandes se comen a los más chicos en cuanto a la utilización del agua. ¿Es tan así o no? Sí, efectivamente es así. Evidentemente hay un esfuerzo importante a través de las juntas de vigilancia de los ríos de poder abastecer a todo el mundo de agua, pero claramente hoy día los más chicos son los que más sufren, son los que finalmente terminan traspasando sus derechos de agua o incluso vendiendo sus terrenos y no tienen la posibilidad ni la espalda financiera para invertir quizás en riego tecnificado o en estanques de acumulación y eso les genera más complejidad. Y evidentemente la agricultura más grande empieza a tomar mucho más fuerza. Y es ahí donde tiene que el Estado intervenir de manera importante apoyando a los pequeños agricultores. Aquí no se trata de quitarle ni prohibirle a los grandes, pero sí se trata de apoyar con muchísima más fuerza a la pequeña agricultura. Y para cerrar el tema del agua, es muy importante también lo que se ha hecho en la región respecto a la declaración de santuario de la naturaleza y áreas de protección, sobre todo en las zonas cordilleranas de glaciares rocosos y la protección de glaciares en nuestra región. Creo que también es un tema importante porque son las reservas de agua, especialmente en el Valle del Elqui. Yo soy muy partidario de la producción minera y que efectivamente se desarrolle la minería en nuestra región, pero no en cualquier lugar, ni a cualquier precio, ni de cualquier forma. Tiene que ser una minería sustentable y hay lugares que sencillamente no se puede hacer minería, como la cabecera de la provincia del Elqui o del Valle del Elqui. Es complejo porque ahí está la fuente de abastecimiento de agua de toda la agricultura de esa zona y por supuesto también de la agua para consumo humano, tanto en La Serena como en Coquimbo. Y algo similar sucede también en la provincia del Limarí, que es fuertemente productora de agricultura. Senador, usted vivió la experiencia en la Cámara de Diputados durante muchos años de esta discusión en torno a la ley de pesca, donde la región de Coquimbo tiene un rol muy importante por la costa que posee para su explotación industrial y artesanal. Ha pasado por la Cámara de Diputados, fue al Senado, no hubo el quórum suficiente para seguir discutiendo esta ley y, bueno, se va a mantener estancada en el tiempo una ley que ha sido considerada como absolutamente inequitativa por muchos sectores que tienen que ver con la industria de la pesca, tanto en el plano industrial como artesanal. Sergio, tú has tocado un punto muy, muy relevante. La pesca artesanal en nuestra región, mira que es importante. Son poco más de 500 kilómetros de costa. 34 caletas de pescadores, desde Caleta del Apolillado por el norte, en la frontera con la región de Atacama, hasta Pichidangui por el sur, también en la frontera casi con la región metropolitana y la región quinta. Por tanto, evidentemente, y a eso le sumas tú 5.400 pescadores artesanales con el permiso, la autorización para pescar, diversidad de áreas de manejo, gran producción de productos del mar, evidentemente la normativa que regula la pesca es importante. Y por eso nosotros estamos preocupados de lo que está ocurriendo muchas veces con la perforación de las 5 millas, las dificultades que tienen nuestros pescadores artesanales, la pesca de arrastre también que genera más de alguna dificultad. Creemos que la legislación, la ley de pesca, tiene que ser modificada de manera importante y ese es un tema que espero que muy pronto pueda ser debatido en el Senado. Y aquí no estoy hablando de que todo lo que hoy día hay en la ley de pesca sea todo malo, pero sí hay cosas que efectivamente hay que resolver y a mí me parece que en beneficio no solo de la pesca artesanal y sus familias o de los pescadores artesanales y sus familias, sino en función de la sustentabilidad de los recursos del mar, creo que es necesario modificaciones a la ley de pesca de manera más o menos importante. Si bien es cierto, hoy día hay una ley corta que se envió a la administración pasada y que quedó estancada, por otra parte también hay una propuesta de anulación de la ley de pesca. Yo creo que ambas cosas tienen que de alguna forma conversar de tal manera de que se produzca una modificación importante y tengamos una nueva ley de pesca en los próximos años. Ojalá el próximo año ya pudiésemos tener una nueva ley de pesca. Ahora dicen que el mundo está plagado de buenas intenciones. ¿Usted cree que van a estar los votos para hacer esos cambios profundos que se están reclamando?
Yo creo que sí, Sergio, porque hay clara conciencia de las dificultades que genera la actual ley de pesca, que si bien es cierto resolvió parte importante de los problemas, como esta famosa carrera olímpica, que en el fondo beneficiaba solo a los pescadores, a los grandes pesqueras o pescadores, porque evidentemente el que tenía más capacidad de pesca y el que llegaba primero completaba las cuotas y punto. ¿No? Aquí ya se establecen cuotas, hay una serie de modificaciones que se hicieron en la actual ley de pesca que permite que efectivamente se termine con esa carrera olímpica. Pero sin duda que hay otras cosas que todavía hay que mejorar y modificar, sobre todo la distribución de cuotas, los comités científicos, en fin, hay que hacer varias cosas para que, y yo diría, Sergio, que hay ánimo, por lo menos de mi parte, para hacer esas modificaciones. ¿De la Evidentemente, UDI no, también? sí, por lo menos en mi parte sí. No, no borrar todo, pero sí efectivamente hay que hacer cambios porque los tiempos van cambiando, el cambio climático trae una serie de complejidades que antes no estaban. Hoy día la sustentabilidad del recurso, de los recursos del mar es un tema relevante para nosotros y evidentemente hay que mirar y no negarse a discutir el tema. Estamos conversando con el senador Sergio Gaona, de la región de Coquimbo, militante de la UDI, que debuta en la Cámara Alta, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Hacemos una pausa y seguimos porque hay más. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Profundidad de Campos para seguir dialogando con el senador Sergio Gaona, de la región de Coquimbo, militante de la UDI, debutante en la Cámara Alta, como hemos señalado. Senador, el clima político que estamos viviendo, a su juicio, ¿es enrarecido, sí o no? Sí, claro que sí. Yo creo que de un buen tiempo hasta esta parte se han venido polarizando las posiciones. Efectivamente nos enfrentamos pronto a definiciones relevantes y por tanto sí, yo creo que efectivamente está enrarecido. Yo creo que hoy día incluso la ciudadanía se ha estado polarizando. A mí me ha tocado presenciar de repente en la calle discusiones bastante airadas en torno al plebiscito constitucional. En fin, se dicen cosas para acá, cosas para allá. Yo creo que el rol nuestro como político es precisamente contribuir a la unidad y contribuir al diálogo y a la conversación y no exacerbar las posiciones y conversar en función de principios más que en función de posiciones. Por lo tanto, yo creo que hay un desafío enorme para la clase política chilena y que tiene que ver con lo que ocurra después del plebiscito, cualquiera sea la opción que triunfe, sea el rechazo o el apruebo, son temas que evidentemente tenemos que dialogar, conversar. Está claro de que no todo el mundo, yo diría que casi nadie quedó absolutamente conforme, digamos 100% conforme con la propuesta constitucional y evidentemente hoy día todos los sectores están abiertos a hacerle modificaciones en caso de que gane el apruebo y también en caso de que gane el rechazo también está ya asumido que la actual constitución ya no da el ancho para lo que viene, para el país para adelante, y por tanto también requiere, en caso de ganar el rechazo, se requiere una nueva constitución. Yo creo que en ese sentido tiene que haber, o hay, más bien dicho, un acuerdo importante de poder tener una nueva constitución. El tema está en qué aspectos de la propuesta para la nueva constitución recogemos y qué aspectos no recogemos. Yo creo que ahí es donde está la dificultad, el clima está enrarecido, tenemos un gobierno que no contribuye mucho a eso al tomar posición o tomar partido por uno de los sectores o una de las posiciones, evidentemente genera un ambiente poco adecuado porque entendemos que el gobierno tiene a disposición todos los recursos fiscales y no nos parece correcto que se usen los recursos fiscales para promover tal o cual posición respecto del plebiscito constitucional. Y evidentemente que nosotros en la política tenemos que contribuir a que esos climas que están hoy día, ese clima que está hoy día polarizado, se vaya las posiciones acercando y vayamos mejorando el clima porque gane quien gane, gane la opción que gane el 4 de septiembre, necesariamente tenemos que sentarnos a conversar y de cara a la ciudadanía y después finalmente la ciudadanía decidir qué vamos a hacer respecto de las modificaciones que hay que hacerle si es que gane el apruebo y respecto de cuál es la nueva constitución que queremos si es que gane el rechazo. ¿Usted está por el rechazo? Absolutamente, por el rechazo, sin desconocer que hay cosas positivas en la propuesta de constitución, pero que evidentemente trae también
esta misma propuesta de constitución trae cosas tan negativas como la plurinacionalidad, que a mi juicio no interpreta los valores del país, como algunas situaciones relacionadas con la educación particular subvencionada, relacionado con el acceso a la libertad de acceso a distintos sistemas de salud, en fin, la heredabilidad de los fondos de pensiones. Hay una serie de cosas que empañan la actual propuesta, desde mi perspectiva, que hacen poco viable de que uno apruebe ese texto constitucional. Sí, yo creo que hay que hacer de todas maneras una nueva constitución, y hay cosas que vienen en la actual propuesta que me parecen a mí razonables, como esto del Estado social y de derecho, que creo que es un punto de avance y que no tendríamos por qué nosotros asustarnos frente a eso. Hoy día países europeos con políticas sociales y económicas muy parecidas a las nuestras o en camino de las nuestras, evidentemente son estados sociales de derecho y creo que estados social y democrático y de derecho, que un tema que se puede recoger perfectamente, el acceso a un plan universal de salud, pero con la posibilidad de tener libre elección, también para nosotros es un tema importante, las modificaciones a los sistemas de pensiones también. O sea, hay cosas que yo creo que hay que rescatar, y es por eso de que tiene que haber una nueva constitución, y si ya hay acuerdos para modificar la actual propuesta, yo no entiendo mucho para qué aprobar una constitución si le quieren hacer muchos cambios. Ahora, usted dice, entre Estado subsidiario y un Estado de bienestar, ¿cuál es el camino que debería seguir Chile en el futuro? No, lo que pasa es que cuando hablan de Estado social y democrático y de derechos, no están hablando de Estado de bienestar propiamente tal. Tampoco se está hablando de Estado subsidiario. Yo creo que hay algunas cosas en que el Estado subsidiario funciona y hay otras cosas en que el Estado debe tener una mayor presencia. Y en ese sentido me parece que la definición de Estado social y democrático de derechos se ajusta un poco a lo que necesitamos para el país de aquí para adelante. Más allá, creo que los estados de bienestar a secas y como tal ya son conceptos, por lo menos desde mi perspectiva, ya fracasados en el mundo desarrollado, y el Estado subsidiario yo creo que también está siendo superado, y por lo tanto hay materias en que el Estado debe tener una participación bastante más activa, y eso es un tema que estamos dispuestos a conversarlo, por lo menos desde mi perspectiva y en lo personal, dispuesto a dialogar para que eso pueda ocurrir así. Senador, usted dice, tenemos que tener una nueva constitución. Si gana el rechazo, habría que hacer otra asamblea constituyente, habría que nombrar una comisión de expertos, habría que asignarle al Congreso que determine cuáles van a ser las líneas principales de una nueva constitución. ¿Cómo habría que hacerlo? Mira, yo creo que todas las fórmulas tienen sus pros y sus contras. Yo esperaría lo que la ciudadanía decidiera, quizás un plebiscito de entrada que permita determinar si la ciudadanía quiere una convención tal como la que tuvimos, o quiere un comité de expertos, o quiere que el Congreso resuelva esto, o una combinación de todas aquellas anteriores posibilidades mencionadas. Pero yo creo que todo tiene que pasar por lo que la ciudadanía quiera decidir. En principio, me inclino bastante por una comisión de expertos o una convención. Yo creo que son como las dos, y evidentemente todo esto después discutido en el Congreso, en el caso de la comisión de expertos, y plebiscitado. Y la convención igualmente, todo lo que se discuta en esa convención y lo que se proponga, con un plazo bastante más acotado, también tiene que ser muy bien plebiscitado y tiene que ser aprobado por la ciudadanía. Yo creo que todo pasa por la ciudadanía, y es un tema de una lección que ya está aprendida y que yo creo que tenemos que perseverar en ella. Ahora, si uno mira, por ejemplo, los números, gane el apruebo o el rechazo, de todas maneras, los sectores de derecha tienen la sartén por el mango en el Congreso, porque podrían impedir cualquier cambio sustantivo a través de la vía parlamentaria, ya que se van a requerir 4/7 y no están los 4/7, por ejemplo, si hoy día las fuerzas de gobierno quisieran hacer algún cambio. Mira, yo creo que respecto de los temas constitucionales, la coalición Chile Vamos emitió un documento y un compromiso de 10 puntos respecto de qué cosas estamos dispuestos a modificar y cambiar, y es bastante amplio, y creo que todos los test, el hecho de aprobar la rebaja a 4/7 de la actual constitución implica necesariamente nuestra apertura a poder ir buscando las fórmulas de cambio que se estimen convenientes, concordadas, por supuesto, dialogadas entre todos los sectores y con la ciudadanía. Yo creo que es un tema perfectamente posible. Por lo tanto,
Yo hoy día, al contrario, yo creo que hoy día nuestro sector político está más abierto que nunca a poder hacer las modificaciones porque hemos planteado, y así lo ha dicho el presidente Macaya, respecto de que efectivamente nosotros planteamos que tenemos que tener una nueva constitución, pero sin duda alguna, pero una constitución que nos una a todos, no solo a un sector político, como el caso de la actual propuesta constitucional, que más bien identifica a los sectores más bien de extrema izquierda y a los grupos más indigenistas y a algunos grupos fuera de lo que conocemos tradicionalmente como los grupos políticos de costumbre, como el Partido Socialista o el Socialismo Democrático, en fin, la democracia cristiana, en fin, y toda la gente más de centro, centro izquierda y centro derecha. Y todas estas propuestas de acuerdo, de modificaciones posterior al plebiscito planteadas por incluso la coalición gobernante Apruebo Dignidad señala precisamente que el camino es ese y no necesariamente la actual propuesta constitucional. Ahora, ¿cuál es el camino de salida, por ejemplo, para la violencia en la macrozona sur? Porque este problema no es de este gobierno, viene del gobierno pasado y de antes también. Teníamos una situación muy complicada, muy difícil de abordar y han ensayado distintas maneras de llegar a la solución, pero no tenemos la solución. ¿Usted ve algún camino que permita decir, oye, esta es la idea que podría fortalecer la paz en la región sur? Mire, yo creo que tiene que ser un esfuerzo combinado. Yo creo que cualquier diálogo, esto se resuelve con diálogo, pero cualquier diálogo se debe desarrollar en un ambiente de paz y de orden. Evidentemente, si no se logra restablecer el orden público, es muy difícil que cualquier intento de diálogo pueda llegar a buen puerto. Por tanto, a mí me parece de que restablecer el orden público, separar de esta discusión a todos los grupos del narcoterrorismo, a los grupos de extrema violencia, a los grupos que pretenden que por la vía de la violencia van a resolver los problemas, eso es una cuestión que es condición sine qua non para favorecer el diálogo. Y una vez que eso es resuelto, creo que el diálogo es el camino correcto. Digamos, aquí tiene que ser una combinación de esfuerzos por el diálogo, pero obviamente dentro de un marco de orden público y de Estado de Derecho. Ahora, estos focos de violencia que tenemos en el sur también se reproducen en el norte. ¿Habría que aplicar las mismas medidas en el norte grande, especialmente? La región de Coquimbo no está ausente porque hubo también incidentes en tiempos recientes, precisamente en esa zona que usted representa. Bueno, yo creo que son problemas distintos. El norte del país hay una dificultad relacionada con la inmigración ilegal. Eso también que se suma a una fuerte arremetida del crimen organizado. Hemos visto delitos de alta connotación pública que no habíamos visto antes. Entonces, evidentemente, sin perjuicio de que las herramientas puedan ser similares, el tratamiento creo que tiene que ser distinto. Aquí tiene que haber un combate frontal al crimen organizado y al narcotráfico. Son esos dos flagelos que hay que atacar con toda la fuerza de la ley y a través de los estados de excepción, a través de grupos operativos especiales, en fin, a través de un reforzamiento de las policías, lo que la autoridad respectiva y los especialistas en el tema recomienden en ese ámbito, pero eso también tiene que ir agregado de un fortalecimiento del control de nuestra frontera, de un fortalecimiento del combate a la inmigración ilegal y también resolver los problemas con los países vecinos. Es decir, hoy día no todos los países vecinos cooperan con esto de evitar la inmigración ilegal. Por lo tanto, también ahí se requiere una conversación un poco más amplia también, y no solo en el ámbito interno, sino también en el ámbito externo. Son problemas distintos respecto a la macrozona sur de la Araucanía. Esto aquí en el norte estamos hablando de narcotráfico, crimen organizado y migración ilegal. Y en esos tres ámbitos las respuestas son un poquito distintas respecto a la mantención del orden público, pero sí el combate con inteligencia y con las herramientas adecuadas por parte de las policías para poder enfrentar estos flagelos y estas bandas de crimen organizado que hay, como por ejemplo el Tren de Aragua y algunos carteles de narcotráfico que hoy día operan en la zona norte de nuestro país. En el sur, intervención directa de los militares con más operatividad. Yo creo que sí, pero sobre todo inteligencia que nos permita capturar y desbaratar las bandas organizadas de robo de madera, las bandas organizadas de narcoterrorismo y no aceptar declaraciones e incitaciones como la que hace el señor Yaitul,
Creo que el gobierno ahí ha estado un poco ambiguo, yo te diría un poco a media tinta en el tema, no ha sido lo suficientemente fuerte en rechazar y evidentemente combatir las situaciones que ha planteado el señor Yaitul. Creo que Chile no se puede permitir que este tipo de personas estén libremente deambulando por el país haciendo este tipo de declaraciones y amenazas al Estado de Derecho. Creo que ahí ha faltado mucho más fuerza y a mí me parece que son las policías organizadamente que investigan el crimen organizado, que investigan el robo de la madera, el narcoterrorismo, las que tienen que intervenir allí. Y me parece que las Fuerzas Armadas tienen que apoyar y colaborar tal como lo están haciendo hasta ahora, y creo que ese es el primer paso, digamos. Y una vez resuelto eso, ver las medidas de diálogo que se puedan llevar adelante. Bueno, por su profesión de origen no puedo dejar de preguntarle, senador Sergio Gaona, por ese concepto de violencia obstétrica que a usted en algún momento también le preocupó. ¿En qué consiste? ¿En qué punto nos encontramos aquí en Chile? ¿Cuál es la dimensión que se enfrenta? Sí, el tema de la violencia obstétrica es un tema que se puso sobre el tapete y se daba mucho en nuestros hospitales públicos fundamentalmente, y que tiene que ver con el trato hacia la mujer en trabajo de parto, la mujer embarazada, en fin, y todo el funcionamiento que había en torno al proceso de embarazo, gestación y parto. Los tiempos de hoy día son bien distintos, Sergio, a los tiempos de hace 30 años atrás. Yo alcancé a hacer prácticas, alcancé a atender partos y claro, efectivamente el paciente o la embarazada o la mujer que iba a tener su bebé muchas veces no recibía los tratos más adecuados y eso se ha ido prolongando en el tiempo. Yo creo que este proyecto de ley va en camino a eso, a poder estar a tono con los deberes y derechos de los pacientes, estar a tono con el tratamiento que se le debe dar a la mujer embarazada y especialmente a la mujer que está en trabajo de parto y a la puérpera, que nos permita tener un trato mucho más digno, y creo que eso es un tema que sí se merece que ser abordado y así fue. Y creo que hoy día está en camino y en vías de poder ir cambiando. Ahora hay que recordar que estas cosas no solo se cambian con leyes, sino también con cambios culturales. Y esos cambios culturales tienen que ver con la formación que hacemos en las universidades, de los profesionales del ámbito y también del todo el personal que trabaja en el área de la salud respecto al trato con los pacientes. La ley de deberes y derechos de los pacientes fue un gran avance en ese ámbito y por supuesto que esta ley que evita la violencia obstétrica también puede ser un avance importante, pero considerando que no solo basta una ley para esto, sino que un verdadero compromiso de todos nosotros frente a este flagelo que es la violencia obstétrica, que esperamos sea erradicado de nuestras salas de hospital en todo Chile. Ya, ¿recuerda el último parto que asistió y volvería de nuevo a la actividad o no? Mira, yo creo que sí recuerdo, pero yo creo que tendría que, para serle franco, Sergio, yo creo que, claro, uno le entrega un título profesional y uno es ese profesional toda la vida, pero yo antes de ejercer nuevamente, yo volvería a la universidad. Volvería a la universidad, volvería por lo menos a hacer la práctica y después recién pensaría en habilitarme para poder volver a la práctica obstétrica y a la práctica de la matronería de una forma más formal. Creo que lo responsable es eso. Hoy día, si bien es cierto, uno tiene el título de matrón y si no ha ejercido en 30 años, me parece que es muy difícil poder volver sin tener una especie de reciclaje. La tecnología es distinta y por tanto, por respeto a todos esos profesionales que por largos años han ejercido la profesión de matrón y que fueron incluso compañeros míos en la universidad, yo de todas maneras para ejercer nuevamente la profesión de matrón lo que haría es volver a la universidad, no los 4 o 5 años, sino que volvería unos 2 años para poder actualizarme con todo lo moderno que esto ocurre, hacer prácticas y todo eso y después recién poder incorporarme. Claro, por supuesto que lo haría en caso de que se diera esa oportunidad, pero como te digo, con todo ese refresh y pasaría de nuevo por la universidad por respeto a mis ex colegas, digamos, y mis ex compañeros de universidad. Senador Sergio Gaona, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros y le deseamos suerte en su gestión, ¿eh? Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, senador Gaona, por este diálogo aquí en Profundidad de Campo, el canal del Senado. Y a usted que sigue estas conversaciones, le decimos hasta la vista.